los colegas de la red de indizadores, la red LILAX, BVS, y también hay miembros de la GEFINET. Bienvenidos a la sesión sobre indización de documentos según la metodología LILAX. Yo soy Sueli Suga y nosotros estamos aquí en la séptima sesión. Creo que sexta, no me acuerdo muy bien, pero sexta sesión. Gracias, Ana Lúcia. Entonces, solo para que podamos empezar aquí, yo voy nuevamente a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver de cuál sesión estamos hablando y dónde encontrar todo el material de las sesiones anteriores, ¿está bien? Entonces, dentro del sitio de LILAX, vamos aquí al menú de sobre, sesiones virtuales LILAX, y aquí encontramos la documentación de las sesiones anteriores. Y ahí ya vemos que en este año estamos haciendo como una clase de introducción a la indización. Entonces hablamos sobre los principios básicos de indización, la diferencia entre descriptores primarios y secundarios, que es descriptor precodificado cuando utilizamos, los tipos de publicación, y empezamos a hablar sobre los calificadores, un vistazo general, ¿no? Y ahí, en el día de hoy, tenemos un tema bastante interesante e importante porque es nuestra principal herramienta de indización. Vamos a hablar sobre el vocabulario DEX, MESH y las actualizaciones que tenemos en el vocabulario. Y para esto tenemos invitadas muy especiales. Tenemos aquí Luciana Rio Branco y Ana Lúcia, perdón, Ana Cristina, que ahora nosotros vemos, que son del equipo de DEX y que van a hacer la presentación introductoria sobre el vocabulario. Tenemos aquí también dos facilitadoras que contaron con el apoyo también de uno de los miembros para hacer la creación de las diapositivas que van a ser presentadas a seguir, que es Ana Lúcia Vigili, Maria Anália da Conceição y Cibele, profesora Cibele, que no sé si está aquí en línea con nosotros porque es profesora de USP, entonces tal vez tenga algún tipo de compromiso, entonces no va a presentar también la sesión hoy, pero ella activamente trabajó en la creación de las diapositivas. Y como siempre, los miembros de la red de indizadores aportaron y también van a tener sus nombres citados y mostrados en las diapositivas. ¿Está bien? Bien, entonces es esto. Deseo a todos una buena sesión a todos y ya paso la palabra a Luciana, que va a empezar, ¿verdad? Dale, Luciana. Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar a hablar de DEX. Voy a poner mi pantalla. ¿Ustedes la ven? Sí. Sí. Entonces, empecemos. Voy a presentarles, creo que algunos de ustedes ya estuvieron presentes en la última presentación que hicimos acerca de la actualización de DEX, pero en esta sesión vamos a traer unos acréscimos a más. Entonces, ya lo saben, DEX Mesh es el tesauro utilizado para indización en la BVS, conta con más de 702.000 términos y ahora tenemos 5 categorías exclusivas y las 16 categorías de Mesh. Entonces, aquí tenemos las categorías de MESH, las de DEX, Ciencia y Salud, Homeopatía, Salud Pública, Vigilancia Sanitaria, y en este año, a partir de 2022, tenemos la categoría de Medicinas Tradicionales, Complementarias y Integrativas, que es la gran novedad de este año. Entonces, nuestras actualizaciones y las revisiones en DEX Mesh son hechas en el software
FI Admin, creo que todos conocen. Hacemos anualmente una actualización procedente del Mesh con el paquete de nuevos descriptores y nuevos conceptos y todas las correcciones y revisiones hechas por NLM. Y también hacemos revisiones con ayuda de los comités de expertos en las categorías exclusivas de DEX. Así también hacemos sugerencias, hacemos inclusiones y correcciones y revisiones que parten de sugerencias de los usuarios, como inclusión de términos nuevos en las categorías DEX y corrección de términos en notas, tanto en las categorías de DEX como en las categorías de MESH, si fueran correcciones en la grafía de los términos, en la traducción de las notas o incluso de los términos, y también inclusión de términos alternativos a los descriptores. Entonces, todas esas son posibilidades de cambios hechos al año. Tenemos más algunos tipos de cambios que pueden existir en un año, y incluso lo que fue hecho este año, que fue el cambio en la estructura jerárquica de la categoría de salud pública. Entonces, los cambios realizados por NLM son enviados a BIREM en formato de ficheros que traen los descriptores modificados, las scope notes, las notas de alcance modificadas y las notas de indización modificadas, así como los registros con los nuevos descriptores, los MH. Que fueron añadidos en un periodo a largo de un año. Y también los registros eliminados del MESH. Este año tuvimos cambios en 755 registros, que fueron añadidos sinónimos, cambiado de posición algunos sinónimos, también en cambios en notas de alcance, en notas de indización, el acréscimo de conceptos no preferidos al registros de descriptores y la inclusión de términos no preferentes, los términos alternativos. 277 nuevos registros de descriptores y ningún descriptor eliminado por la NLM en 2022. Ya en DEX tuvimos este año cambios en 915 registros, y siendo que fueron cambiados y añadidos cerca de 521 registros, términos, y la inclusión de 180 nuevos descriptores. Pero tuvimos 197, casi 200 descriptores eliminados. Dado a eso, este año, mismo con la inclusión de todos los registros de la NLM e incluso de DEX, podemos ver en la próxima pantalla, que trae un gráfico, que nuestros términos tuvieron sí un crecimiento, pero en el total, DEX tiene ese año una cantidad menor de descriptores que en 2021. Eso por causa de la revisión de la categoría de salud pública. Aquí también ven que la distribución de los nuevos descriptores por categoría, y la categoría de salud pública perdió muchos descriptores, pero incluso también tuve 112 registros nuevos de descriptores. La siguiente mayor categoría
com más acréscimos de descriptores fue la categoría de compuestos químicos y drogas, y también nuestra nueva categoría, medicinas tradicionales, complementarias y integrativas. Hablando ahora de la categoría de salud pública, este año fue consolidada la revisión de la categoría. Las subcategorías que tuvieron una mayor acréscimo de términos, están mayores, son las subcategorías SP4 de salud ambiental, la categoría SP6 de ciencias de la nutrición y la categoría de desastres, SP8. El proceso de revisión de esta categoría demandó un trabajo muy largo y un esfuerzo muy grande de BIREM, de la equipo de terminologías y clasificaciones. Este trabajo empezó hace algunos años ya y contó con 4 etapas. La primera etapa fue la revisión terminológica, hecha mayormente por Ana Cristina, que hizo una colecta, una recopilación de todos los términos los descriptores y los términos alternativos de esta categoría, hizo una revisión gráfica y la normalización de los términos cuanto a su grafía, las formas singular, plural, los sinónimos y la análisis conceptual, que incluyó una recompilación de definiciones siempre que necesario y para realizar un análisis también de la posición jerárquica de estos descriptores en la jerarquía de salud pública. También fue hecha un análisis de la garantía literaria en la BBS. ¿Qué es eso? Es decir, que que se hace un análisis cuantitativa y cualitativa, pero mayormente cuantitativa, para saber cuántos artículos y otros registros están indizados en la BBS con cada uno de estos términos, porque estos descriptores hacían parte de la categoría y esto demostraba si estos descriptores eran útiles realmente, si estaban siendo utilizados. También, al final, fue hecha una compilación de todos estos resultados en una propuesta que se remitió al Comité de Expertos en Salud Pública, compuesto por cerca de 10 personas, hablantes de portugués y de español, para hacer las revisiones. Estas 3 primeras etapas fueron importantes también para el acréscimo de nuevos términos a la jerarquía. Toda esta análisis proporciona, permite la descubierta de nuevos términos. La segunda etapa fue la evaluación de la propuesta por el Comité de Expertos en Salud Pública. Este comité hizo recomendaciones de cambios en el estatus cuanto al descriptor y los sinónimos y las notas de alcance e incluso de nuevos descriptores también. Estas recomendaciones fueron incorporadas a la propuesta y esta nueva propuesta se hizo un documento técnico que fue disponibilizado para la tercera etapa, la consulta pública. Juntamente a este documento técnico, fue elaborado un formulario de sugerencias y comentarios que estuvo disponible en el portal de DEX con acceso público a todos. Y recibió sugerencias de los usuarios de DEX y otros expertos en los temas de salud pública. Y todas esas sugerencias fueron
revisadas y añadidas a la propuesta cuando fue considerado el acto debido. Entonces, esta propuesta fue nuevamente remitida al comité de expertos. Y la última etapa fue entonces los ajustes para añadir estas consideraciones del comité de expertos que hicieron sobre las recomendaciones de la consulta pública, la inclusión de los descriptores finales, los términos alternativos y las indicaciones de relacionamientos en el vocabulario, en el software FIADMIN. Y la publicación que se hizo ahora en julio de la categoría consolidada junto con la edición de DEX. Y nuestra segunda grande conquista de este año fue la creación de la categoría de MTCI, las medicinas tradicionales complementarias y integrativas, que ya se encuentran disponibles en DEX. También fue hecho un trabajo muy cercano del trabajo con la categoría de salud pública, pero la primera etapa fue la propuesta de estructuración jerárquica de la nueva categoría, que fue desarrollada por la BVS MTCI Américas. Esta instancia de la BVS es una instancia temática que elaboró una propuesta basada en las estrategias de búsqueda bibliográfica desarrolladas por la red de referencistas para estos temas, y esta macroestructura inicial está representada en la BVS en los filtros de búsqueda por tema. Esta propuesta se remitió a BIREME con este objetivo de ampliar el DEX Mesh en estos temas. La propuesta fue entonces revisada con la normalización de los términos. Ahí hubo una preocupación con las reglas de Mesh para uso de mayúsculas y minúsculas, plural y singular, y también para definición de cuál sería el descriptor y los sinónimos, y también un análisis conceptual con recopilación de definiciones cuando necesario, y muchos de estos fueron también fornecidos por la red de la BVS MTCI Américas, y también la análisis de la garantía literaria. Aquí hubo un trabajo para identificar los temas que ya estaban representados en la BVS. Es cierto que no teníamos registros de artículos o otros indizados con los nuevos términos allá en el campo de MH, pero si buscábamos por las palabras en el título o en el resumen del documento, pudiéramos visualizar si estos términos estaban representados en la BVS. Esto también se ha hecho en otras bases de datos para comprender la forma más utilizada para representar los términos por parte de los expertos en cada uno de estos temas. Y nuevamente, nuevos términos fueron descubiertos en estas etapas. Y es importante decir que hubo una colaboración muy grande de la red de MTCI, especialmente de su coordinadora, doctora Natalia Sofía Aldana,
y que colaboró con nosotras en todas las etapas. Y estos resultados se demostraron en una propuesta que fue remitida al comité de expertos para evaluación. Este comité fue compúsose por, no sé si esto es cierto, pero perdón si no, estaba compuesto por personas de la red MTCI Américas. En la tercera etapa fue la presentación para consulta pública, también con un formulario de sugerencias y comentarios disponibles en el portal DEX. Esta etapa y las demás, las siguientes, son muy próximas a las etapas de la revisión de la categoría de salud pública. Se hizo un formulario de sugerencias en que todas las personas interesadas pudieron hacer sugerencias cuanto a inclusión de escritores, la jerarquía, e incluso cuanto a no inclusión de algunos descriptores, porque no consideraban, no creían que eran destinados a este tema, efectivamente. Después fue hecha una revisión de todas estas sugerencias y se compuso la propuesta final para el comité de expertos, que hizo ajustes y consideraciones, y los términos al fin fueron incluidos en el DEX por el FIADMIN, y hubo la publicación de la categoría consolidada también este año, junto con la edición 2022. Hoy tenemos entonces esta nueva categoría con 4 subcategorías y un total de 112 descriptores, y 42 de estos descriptores son nuevos, totalmente nuevos, inéditos en DEX y MESH. Pueden ya consultar esta nueva categoría y utilizar los nuevos descriptores para indexar documentos de estos temas y hacernos nuevas sugerencias para ampliación de esta categoría, o incluso para corrección de errores, para inclusión de notas de alcance, o si piensan que una nota de indexación sea necesaria también, nos envíen sus sugerencias, que estamos abiertas a oírles. Bueno, y es esto. Yo quiero agradecerles mucho por la oportunidad de hablar de DEX una vez más, y devuelvo a palabra a Sueli. Muchas gracias. Gracias, Luciana. Siempre nosotros hemos solicitado a ellas, ¿no? Profundizar un poco más sobre el DEX, este proceso de actualización. Entonces, muchísimas gracias. Esto quedó bastante claro para nosotros, pero a los colegas que están en línea con nosotros, si hay dudas, ustedes pueden escribir en el chat, y ahí nosotros podemos al final también contestar a estas dudas de ustedes, ¿está bien? Entonces, muchísimas gracias, Luciana y Ana Cristina, por prontamente nos atender. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar para el momento de hablar sobre la aplicación de este DEX nuevo, ¿no? Y de los nuevos términos que nosotros muchas veces encontramos en la literatura. Paso la palabra entonces a Ana Lucia. Dale. Sí, gracias, Sueli. Gracias, Luciana, Ana Cristina. Tuvimos explicaciones muy buenas sobre eso. Y vamos a continuar hablando sobre las actualizaciones del DEX. ¿Están mirando la diapositiva? Sí. Ah, Sí. sí, gracias. Entonces, ¿por qué es importante saber sobre las actualizaciones?
E em nossa parte, vamos apresentar alguns de los descriptores novos ou atualizados. São muitos, mais de 700. Vamos a ver as vantagens de ter um vocabulário controlado, onde encontrar uma visão general sobre as atualizações que mencionou Luciana, como fazer as sugerências de descriptores, um pouco sobre as alterações, as características destas alterações e alguns casos de descriptores novos ou alterados. E pongan atenção porque a tarefa 6 que vamos apresentar é sobre estes temas, estes descriptores novos ou alterados. Então, temos nossa mais importante ferramenta de la metodologia LILAC, como dijo Sueli, que é o DexMesh. Quais são as vantagens? Adopta um linguagem único que integra todas as bases de dados e possibilita e orienta a indização. ¿Por quê? Porque o DEX tem as notas de alcance, as notas de indização, indica uma coordenação, há a hierarquia que nos ajuda muito. Então, esta é a orientação. E também possui os términos alternativos, que são de grande ajuda quando indicamos. E estes términos direcionam ao descriptor autorizado ou descriptor oficial. Facilita a búsqueda e a recuperação de informação, que já sabemos. E oferece 4 idiomas para a búsqueda e 3 para a indização. Sim. E onde encontrar esta visão general sobre as atualizações? Atualizações que mencionou, que mostrou Luciana. São alguns passos dentro do sítio DEX em atualizações, depois edição atual e acá esta é a página principal com as atualizações. Vamos a ver em DEX. Miren, estou em DEX, atualizações. Vamos a ver edição atual e acá uma visão e os descriptores novos. Vamos a ver, echar um vistazo. Os descriptores novos aparecem em 3 colunas: espanhol, português, inglês. E espanhol, os términos estão dentro de las categorias, os términos novos, começando com anatomia, passando por enfermedades, acá compostos químicos. E vamos a ver um pouco sobre os novos términos de MT e ST, SP, que vimos como foram desarrollados. Estão mais abaixo, mirem, categorias exclusivas del DEX, começando com MT. Estes são todos os novos descriptores, divididos. Depois SH, SP, Saúde Pública, SP1, 3, 4 e assim vai. Então, acá há muito mais para ver, pero podem ver em suas casas tudo isso. E
E sobre as sugerências que, como dijo Luciana, é muito esperado que nós outros hagamos estas sugerências, porque o indicador é uma parte importante de toda esta metodologia, de todo este sistema. Nós outros estamos com o DEX todo o tempo e conhecemos, vamos conhecendo mais e mais. Podemos sugerir um novo término em esta pestaña acá, o aba em português. Para sugerir, volvemos ao DEX. Para sugerir um novo término, miren, acá há um formulário que é um formulário para sugerência de criação de nuevos térmicos. Foi a ferramenta desarrollada por el equipo de DEX para depois estudar estas sugerências. E também, em contato, se pode proponer um término alternativo que hace falta, que aparece muito em la literatura, ou reportar um erro. A vezes há um erro, seja de gramática, seja algo assim, de coordenação, e se pode reportar acá em contato. Algumas características de las alterações. Quando há alterações, o término antigo se converte em término alternativo. E, ponendo atenção em la charla de Luciana, eu vi que a vezes não é tão certo que esta vai ser a regra utilizada, pero de uma maneira geral, esta é a regra em la alteração. Vamos a ver este exemplo, hispânicos ou latinos, que é uma alteração do descriptor que era hispano-americanos, e ele passou a ser término alternativo. Miren, está agora junto a todos os términos alternativos de hispânicos ou latinos. E por esse motivo, sempre é fundamental ler as notas, chequear a hierarquia, porque algumas sofrem cambios. Vamos a ver um exemplo de cambio de la jerarquía. Vacunas contra la COVID-19. Entonces, hasta 2021 había un descriptor vacunas contra la COVID-19, pero ahora fueron creados 4 nuevos términos específicos para la vacuna. Y miren, los términos, los descriptores no son fáciles de serem escritos o buscados, pero se puede buscar por el término alternativo. Por ejemplo, este primero descriptor es la vacuna AstraZeneca. Entonces, en DEX, vamos a buscar com este término alternativo, AstraZeneca. Se pode escrever todo AstraZeneca ou com o truncamento que já conhecemos, que pode ser um asterisco ou o símbolo de dólar, de peso, ou cifrão em português. Então, é uma maneira fácil para alcançar estes descriptores. Há outros descriptores novos relacionados à vacuna, como desarrollo de vacunas, eficácia de las vacunas. Estão ubicados em la categoria técnicas de investigação. E um é mais
específico e o outro é mais general. E aí também esse, vacilação a la vacunação. Miren, há término alternativo, retraso em la vacunação, que há uma discussão muito forte em estes anos. Então, foi criado este descriptor. Está ubicado em algumas categorias. Miren a primeira, psiquiatria e psicologia. Creo que há muitos trabalhos hablando de este factor nuevo en nuestro mundo. Hay también nuevos descriptores de personas, que son los centenarios, los nonagenarios y los octogenarios. Vamos a ver em DEX onde estão ubicados. Dentro de personas, grupos de idade e bajo anciano de 80 ou mais anos. Sabemos que adulto, anciano de 80 ou mais são casi sempre pré-codificados. Este é a nota de indização de los três. Pero agora, estes três novos não são pré-codificados. Podem ser descriptores secundários ou primários. Então, quando vamos a usar centenários, ou nonagenários, ou octogenários, também temos que usar o pré-codificado anciano de 80 ou mais anos, ¿sí? Porque os três são descriptores e não também precodificados. E agora, este descriptor novo, infecção persistente, há muitos documentos que falam sobre enfermedades persistentes. E, em este caso, é só para uma infecção persistente. Não vai a ser usado para outras enfermedades persistentes. Miren os términos alternativos. Há este sinônimo, infecção crônica. E sabemos que há index enfermidade crônica, que é muito usado. Que pero enfermidade crônica é aplicado a qualquer enfermidade. E a nota de indização bajo aí pede para coordenar com uma infecção específica. Vamos a ver um exemplo. Antes do exemplo, vamos a ver em DEX, onde se ubica infecção persistente. Está aqui, ó, infecção persistente, miren, o DEX está ubicado em infecções, como gingivitis, outras infecções. Miren, cerca de infecção pélvica, enfermidades parasitárias, e também atributos de enfermidade, como, por exemplo, enfermidade aguda, acá está, infecção persistente, enfermedades raras. E acá encontrei, enfermidade crônica, está em la mesma categoria dentro de atributos de enfermidade. Vamos a ver como usar infecção persistente. Um exemplo. Infecção persistente a largo prazo com coronavírus, com SARS-CoV-2. É um reporte de caso, é um caso que foi notificado em Hospital Einstein
acá em São Paulo, es un caso de una persona, de un paciente que estaba con esta infección que persistía por mucho tiempo. Y esta infección, en este caso, es la COVID-19. Y COVID-19 pertenece a subcategoría infecciones por coronavirus. Entonces, es una infección y yo puedo usar el descriptor infección persistente. Y hay la coordinación. En este caso, es el mismo calificador, diagnóstico, porque el enfoque de este trabajo fue el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, un otro ejemplo, un otro documento. Atención al recién nacido con hipertensión pulmonar persistente. Hay la palabra persistente. Já, será que puedo usar infecção persistente? Não vai ser indicado. Por quê? Buscando hipertensão pulmonar em EDEX, vamos a ver que não é uma enfermidade infecciosa. Por quê? Está ubicado em la subcategoria enfermedades pulmonares, que está abaixo enfermedades respiratórias. Não está em la jerarquia de enfermedades infecciosas. Então, não vamos a usar infecção persistente. Vamos, em este caso, vamos a seguir o autor. Se habla, se é uma enfermidade crônica, vamos a usar. Se habla que é uma recidiva, pero é difícil, recém-nascido com recidiva, pero sempre usar o término del autor, ¿sí? Entonces, ahora es eso. Voy a pasar la palabra a María Analia. ¿Dónde está? Gracias, Ana. Sí, sí. Voy a parar de compartir. Y Analia sigue hablando de más descriptores. Estou compartilhando? Sí. Entonces, después de ver algunos términos nuevos, ahora los términos del área de determinantes sociales de salud. Foram vários términos criados em esta categoria. Vamos destacar acá uma observação que quase todos estes descritores possuem nota de indização para coordenar com determinantes sociais de saúde. Vamos a ver dois casos: fatores sociodemográficos e vulnerabilidade social. Fatores sociodemográficos, um descritor que nós outros indicadores esperávamos há muito tempo, porque há muitos artigos, documentos sobre esse tema. Engloba idade, raça, etnia, sexo, gênero, nível educacional, idioma, ou seja, é bem amplo. Era indicado com fatores socioeconômicos. Fatores socioeconômicos é bem restrito, pero não havia outro, pero agora há. Sempre usar o término do autor. Se o autor chamou de fatores socioeconômicos, é porque é mais restrito, sim? Ou fatores sociodemográficos.
Vulnerabilidade social, outro término que aparece com bastante frequência na literatura. Refere-se a características de uma pessoa ou comunidade que afetam sua capacidade para antecipar, enfrentar, reparar e recuperar-se de um desastre natural ou causado por el hombre. La nota de indização, se for o tema de saúde, coordinar com este descritor, determinantes sociais de saúde. É importante também verificar se não há discussão sobre os términos relacionados, como poblações vulneráveis. Às vezes pode haver discussão sobre esse descritor também, aí veio a necessidade de indexar. Sempre hacer as coordenações pertinentes. O exemplo, vulnerabilidade social e incidência de Covid-19 em uma metrópole brasileira. O descritor primário, vulnerabilidade social, determinantes sociais de saúde, que é a coordenação da nota, e Covid-19, epidemiologia, como primário, o calificador de epidemiologia, a causa de incidência do descritor que pede esta coordenação. Incidência é descritor secundário, conforme a nota. Aí, o país, Brasil, em el caso, epidemiologia, é outra coordenação, e zona metropolitanas, porque está destacado em el título, é um descritor secundário também. Outros descritores novos, saturação de oxígeno, também muito usado ultimamente em diagnóstico diferencial de Covid-19, refere-se ao grado em que a hemoglobina está saturada com oxígeno, frequentemente medido em la sangre. Era indicado, em muitos casos, com oxígeno com o calificador sangre. Qualidade del sueño, outro descritor bastante esperado, refere-se à satisfação com a experiência del sueño, mantenimento del sueño, quantidade del sueño. Era indicado com o descritor sueño, porque não havia ele específico, pero agora está em la categoria de psiquiatria e psicologia, abaixo de higiene del sueño. Mira que indicamos em sueño. Então, agora há esse específico. Outro, infodemia, descritor de la categoria de ciências de la informação. Há outros descritores novos em essa categoria. Refere-se a uma difusão rápida e de grande alcance da informação. À medida que os hechos, os rumores e os temores se mesclam e se dispersam, resulta difícil obter a informação acerca de um problema. Outro, evitação de informação. É um descritor da categoria de psiquiatria e psicologia. Tem o término alternativo, negação de informação. Ou seja, pode ser que em el documento está falando de negação de informação. Vou ao DEX e llego a evitação de informação. Agora, um descritor de la categoria de compostos químicos e drogas, a categoria D, que sempre tem muitos términos novos, todo ano. Exemplo, tratamento de la depressão com escitalopram.
2022, indicamos com escitalopram, uso terapêutico, com a enfermidade, tratamento farmacológico. Sempre indicar também a ação farmacológica, em el caso, inibidores de captação de serotonina, com uso terapêutico. Para ver a ação farmacológica, em el momento, está só, em el DEX, el portal, está só em inglês. Vamos a ver. Vou atroncar. Ah, eu puse equivocado. Só um S a mais. Então, hasta 2021 não havia esse término. Agora, mira a data, a fecha de criação, 2022, aqui não tem a ação farmacológica. Câmbio para ele inglês e já veio a ação farmacológica acá, sim? Então, volvendo, era indicado com ele descritor citalopram para essa indicação. Temos, quando não há index el término de droga, vamos ao MESH e usamos ele término que aparece em REDMAP2, que era esse aqui, acá. E, aí, o uso terapêutico vai secundário e primário vai análogos e derivados. Descritores alterados, tivemos esse descritor, que era grupos étnicos, e agora etnicidade. Pertenece à categoria de denominações de grupo, de personas. Como Ana mostrou, hispânicos ou latino foi outro término que houve alteração. Então, já sabemos que o término antigo se converte em términos alternativos. E dessa forma é fácil encontrar index. Agora, Ana, sobre a próxima tarefa. Ana já adelantou que muitas questões, preparamos 10 questões. Muitas poderão ser contestadas em el sítio del DEX, onde estão as atualizações. A próxima sessão será sobre calificadores, as principais coordenações. Então, é isso. Volvemos a Sueli e as perguntas. Gracias, Nália. Se temos tempo, Sueli, me gostaria falar da tarefa passada um pouco. Ok, dale. Puedo. Então, houve muitas pessoas que indicaram com términos de palavras claves. Déjame mostrar o artículo. Já estou com ele acá. O artículo era esse, da tarefa. ¿Ven bem? Bien? Sí.
Miren, había infecciones por coronavirus, epidemiologia, área programática, saúde pública. Indicaram com esses términos. Em la sessão passada, mostramos que os términos de las palavras claves podem ser descritor, pero se houver discussão. Por exemplo, infecções por coronavírus era descritor hasta el ano passado, pero agora é COVID-19. ¿Sí? Y está aquí en el título, COVID-19, y hay index, y él es más específico. Está, podemos ver, voy a mostrar acá, porque é importante, e não é necessário indicar os dois. COVID, algumas pessoas indicaram os dois. COVID-19, acá está. Vamos ler a nota. Há vários sinônimos, ou seja, é fácil de encontrar. Mirando a hierarquia, eu estou em inglês, espanhol, agora a hierarquia. Mira, infecções por coronavírus. É mais general. Não é necessário indicar os dois. Indicamos só ele específico. E epidemiologia foi o calificador, não era epidemiologia descritor, que se refere à disciplina e só vai ser indicado quando for abordado como disciplina ou área, assim como saúde pública. Área programática era é sinônimo, pero em português. Pero não importa, quando buscamos área programática, não importa o idioma que estou, que vou encontrar. Áreas de influência de saúde, era esse o descritor, que era para ser indicado como primário. Era só dos descritores. Então, é isso que queria esclarecer. Ana, tem alguma coisa que quer destacar? No. Parece que hay, no sé si Lucy quiere hablar, está con su mano alzada. Yo voy a dar la palabra a ella, solo un minuto. Ok. Lucy, ¿tú logras abrir su micrófono? ¿No? Déjame intentar cambiar aquí un poco. Temos perguntas? Pues sin querer. Bien, entonces, de preguntas, no hay preguntas, pero hay algunos comentarios. Roger hizo un comentario aquí que me quedé muy contenta de ver aqui. Muitas graças por esta sessão de gran aporte e conhecimento. Saludos para todos desde Chile e se agradece o excelente trabalho de ustedes e de mi mentor Juan Carlos Machuca. Que lindo, Roger. Graças por el comentário aqui e por reconhecer este trabalho de Juan, que sempre é muito dedicado en este trabalho. Sí. Ana Fontán, muchas gracias por esta reunión, sumamente interesante como siempre. Nos encontramos en la próxima tarea y en la próxima sesión. Saludos a todos desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Ana. Bien, me parece que no hay dudas, no hay dudas. Entonces, cuando ustedes estén indicando, van a tener dudas, porque siempre tenemos dudas cuando estamos indicando los documentos, no hay cómo, ¿no? Y me gustaría destacar que estamos con la selección para la red de indicadores abierta. Entonces, a los que no
déjame ver aquí, prueba, red indicadores. Déjame buscar aquí la URL. Voy a Tuvimos reenviar a ustedes. ¿Ah? vários participantes hoje. Sí, verdad. Había más de 115, ¿verdad? Indicadores. Déjame ver aquí. No estoy encontrando el enlace de manera sencilla, pero voy a enviar a ustedes después entonces a todos los miembros para que puedan hacer la prueba. Es importante la participación y principalmente el acompañamiento, la formación de los multiplicadores. Cada país que tenga un miembro puede considerarse muy atendido porque son personas que ya son expertas en el tema y que pueden ayudar a ustedes ahí de cerca. Entonces, por esto es que a Angélica me salvó nuevamente. Incluyó aquí el enlace de la prueba. Por favor, hagan la prueba. Es importante que tengamos miembros de la red de indicadores en los países porque hay este apoyo cercano, ¿está bien? Entonces, por favor, hagan la prueba para que podamos tener más miembros en la red. Bien, de ahora solo me gustaría agradecer muchísimo a Luciana, a Ana Cristina, a Nália, Ana Lúcia y a profesora Cibele que hicieron un trabajo lindo como siempre y que hablaron de todo tan claro que no recibimos dudas, pero no hay problema. Cuando ustedes tengan dudas, envíen a nosotros sus dudas. No hay vergüenza en haber dudas, siempre tenemos, ¿verdad? Entonces envíen Sí. correos a nosotros que contestamos lo más pronto posible. Déjame abrir aquí a todos, déjame ver si logro dejar, todos logran abrir sus cámaras, parece que ni todos, ¿verdad? Déjame cambiar aquí. No, todos logran abrir sus cámaras, por lo que está. María Antonia, Graciela, Jefferson, Damaris, Rosana. Es tan buena esta parte. Sí, es la mejor. Sí, es que veo a usted. Sí, Qué lindos. Mónica, Graciela. ¿dónde estás tú? Me gustaría ver a ti, a Lana. Mónica de Brasil. Ada Gilson, que siempre está con nosotros. Gloria también es presente en todas. Rocío de Colombia, Nisbet de Venezuela, Aldana. Hay muchos miembros de la red de indicadores. Olga Mejía, Cecilia Suárez de Bolivia. Graciela está em Juan. linha? Graciela también está en Sí, línea. Sí, está. qué lindo. Ana Lorena. Este horario muchas veces hay personas en los coches, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Es que este horario es para comprender los distintos fusos horarios que hay en los países, ¿está bien? Entonces, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros mismo en estos horarios. Mauricio, de Uruguay. Hemos cargado los registros de Uruguay. Por favor, chequee. No he dado, no di cuenta de contestar, pero hemos cargado los registros de cielo Uruguay. Por favor, vean ahí. También sé que hay de Venezuela. Sandra Medina, que está con Caridad, con Ileana y con otra persona más que se me olvidó el nombre, pero gracias. Pedro de República Dominicana. Estoy hablando varios nombres aquí, pero muchísimas gracias a todos. Y ahora yo voy a sacar la foto. Sonrisa. Listo, creo que algunas personas sacaron fotos también. Muchísimas gracias por la presencia y nos vemos en la brevedad para próximas sesiones. Muchas gracias. Graças a Chao. todos por la atenção. Gracias. Enhorabuena a ustedes, queridas, por todo el trabajo que están haciendo, especialmente a todos los miembros de la red de indicadores Lilacs, que siempre estamos ahí en varias reuniones y es tan bueno trabajar así tan cercano con ustedes. Muchísimas gracias y nos Sí. vemos.
Gracias. Tchau, tchau. Graças. Tchau. Tchau.